Muy bien, Marcos capítulo 11. Vamos a empezar una serie de estudios en los últimos 5 o 6 capítulos de Marcos, en donde vamos a ver a Jesucristo ya llegando a Jerusalén, ya empezándole a suceder las cosas que Él les había dicho a sus discípulos en 3 ocasiones ya que le iban a suceder. Y vamos a ver al Señor Jesucristo específicamente aquí en el capítulo 11, llegando a Jerusalén y entrando como lo que verdaderamente es, como el Mesías. Si bien va a manifestarse como el Mesías, no va a ser el Mesías o la presentación del Mesías que los judíos esperaban. Sin embargo, claramente va a permitir ser identificado como tal. Y necesitamos nosotros recordar que iba a llegar un tiempo en el cual Jesucristo iba a revelarse delante de todo el mundo para que todo el mundo viera quién era en realidad y cuál era en realidad su misión. La misión de Jesucristo en su primera venida no era venir a someter a las naciones. Si ese hubiera sido el caso, ahorita viviéramos en un reino físico de Jesucristo en donde Él está gobernando a las naciones con vara de hierro, como se nos dice en el Apocalipsis, y todos estarían sometidos a Él. La primera vez que vino el Señor Jesucristo a la tierra, vino para librar al hombre de su pecado. Vino para reconciliar al hombre con Dios. Vino para presentarnos el verdadero camino hacia Dios. Y vino también para ser revelado, para revelar verdaderamente el corazón del hombre. Que la palabra de Dios nos dice que no hay bueno ni aun uno. La palabra de Dios nos dice que todos nos hemos, como ovejas, nos hemos descarriado. Y la venida del Señor Jesucristo manifestó eso, tanto en sus 3 años y medio que estuvo ministrando aquí en la tierra, como lo sigue manifestando ahora a través de nuestros tiempos. Vino también a revelar el corazón de Israel. Porque aun cuando Israel era el pueblo escogido de Dios, la vida que el pueblo de Israel llevaba no era una que testificara de que Dios los había escogido y de que ellos eran hijos de Dios. Y al revelar el corazón de Israel, podemos entonces nosotros también aprender acerca de lo que ellos hicieron o no hicieron, para que nosotros ahora como hijos de Dios, por medio de Jesucristo, podamos también identificar en nuestras propias vidas en dónde está nuestro corazón. Que podamos nosotros también, así como se le dio la oportunidad a Israel, cambiar nuestro cauce, cambiar nuestro curso en el cual estamos y ponerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, en este pasaje que vamos a ver aquí hoy, vamos a ver, porque hasta ahorita Jesús ha sido el que ha estado siendo inspeccionado por los líderes, por los sacerdotes, por los escribas, para ver si era todo lo que decía ser. Aquí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo va a hacer una inspección del pueblo de Israel y del corazón de Israel para ver en dónde se encontraba. Llegamos entonces a Marcos capítulo 11 y comenzamos en el versículo 1, en donde dice: cuando ya estaba cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Betfagé y Betania era en donde vivían Lázaro, Marta y María, si ustedes se acuerdan. Betfagé y Betania eran 2 ciudades, 2 pueblos que estaban muy cerca el uno del otro, que estaban casi para llegar al monte de los olivos. Y el Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, venía desde Jericó, en donde había sanado al hijo de Timeo, Bartimeo, que eso es lo que quiere decir su nombre. Bar quiere decir hijo, Timeo es el nombre, al hijo de Timeo de su ceguera. Al salir de Jericó entonces va caminando hacia Betfagé y hacia Betania. Y después de llegar a Betania, iban a llegar al monte de los olivos, iban a atravesar el valle de Cedrón e iban a poder llegar al muro oriental de la ciudad de Jerusalén, que estaba detrás de los muros. En el versículo 2 dice: y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Ahora, aquí Él va a empezar a desenvolver algo que el Antiguo Testamento había dicho acerca del Mesías. Aquí Él va a empezar a tomar una serie de pasos que iban a poder relatar, que iban a poder presentar a todos los que lo miraran llegar a la ciudad de Jerusalén como el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí no se nos dice cuáles fueron los 2 discípulos que envió a que le trajeran este burrito.
Yo creo que si hubiera sido importante que lo supiéramos, sus nombres estarían escritos aquí en las páginas. No era importante quiénes eran los que fueron a traerlo. Lo que era importante era lo que les estaba pidiendo que hicieran. Porque aquí a primera vista parece ser que lo que les está pidiendo que hagan no es de gran importancia. Parece ser que lo que les está pidiendo que hagan no es algo que fuera de alguna manera a impactar lo que él iba a hacer cuando llegara a la ciudad de Jerusalén. Era algo que cualquier persona hubiera podido hacer. Yo creo que era como los valets que hay en los restaurantes cuando llega uno y le da las llaves de su carro para que vayan y lo estacionen. Y luego cuando sale uno del restaurante, ellos van y traen el carro a uno. Para mucha gente eso no es algo muy importante, no se necesita mucho entrenamiento, no se necesita mucha preparación, no se necesita tener una licenciatura en algo, es simplemente saber en dónde se puso el carro, identificar al dueño e ir a traerle ese carro. Entonces, quizás para ellos no tenía, o lo que estaba pidiendo no era de mucha importancia. De nuevo, no se nos dice quiénes eran los dos discípulos, pero yo me puse a pensar al estar estudiando este pasaje y siempre que estoy estudiando me pongo a pensar. Y estoy seguro que eso les da gusto, ¿verdad? Que cuando estoy estudiando me ponga a pensar, ¿verdad? Pero me puse a pensar, ¿qué tal si estos dos discípulos a los que envió por este burrito a hacer esta obra tan sin importancia quizás, fueron los hermanos Jacobo y Juan? ¿Se acuerdan lo que vimos que hicieron Jacobo y Juan en el capítulo pasado? ¿Se acuerdan lo que le fueron a pedir a Jesús? Que les hiciera lo que ellos quisieran, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pidieron? Que les permitiera sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda de él cuando llegara a su reino. Y me pongo a pensar yo, ¿qué tal si hubieran sido Juan y Jacobo los que mandó, los que envió a traer este burrito? Me imagino que a lo mejor ellos hubieran pensado, nosotros queriendo sentarnos a su derecha y a su izquierda, y él nos manda por burros. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no salieron las cosas como nosotros queríamos? ¿Cómo no salieron las cosas como nosotros pensábamos? ¿Saben qué? Es curioso pensar en ello, pero es lo que pasa muchas veces entre la gente que viene a Cristo. Sí, quizás por la forma en la que es presentado el Evangelio, quizás por lo que muchos predicadores dicen acerca del Evangelio y de venir a Jesús y cómo tu vida va a cambiar y cómo de aquí en adelante ya todo va a ser felicidad y prosperidad y va a haber una vida nueva en la cual no te vas a tener que preocupar por nada. Tu esposa, Dios la va a convertir en un angelito que no te va a volver a gritar ni a reprochar nada. O tu esposo se va a convertir en el hombre más santo de todos los santos y no vas a tener que preocupar. Quizás esa sea la forma en la que el Evangelio se presenta, pero muchas personas vienen a Cristo y creen que automáticamente toda su vida va a ser color de rosa y van a dormir en cama de rosas, etcétera, etcétera, y ya no van a pasar ningunos problemas. Y yo creo que mucha gente se decepciona cuando viene a Cristo pensando que eso es lo que va a suceder. Y luego más cuando de alguna manera quiere servir en la iglesia y le dice al pastor, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Ah, sí, pues ¿sabes qué? Un niño acaba de vomitar en el baño de los hombres. ¿Por qué no vas y agarras un trapeador y le ayudas al conserje a limpiarlo? Me acuerdo en los años en los que esta iglesia comenzó, y yo llegué a esta iglesia por allá en 1906. Me acuerdo que el pastor Brian, esa era de las filosofías que tenía. Llegaba alguien y quería servir, lo que le decía, oh sí, necesitamos alguien que ayude en la cunera, o necesitamos alguien que ayude con los niños de primero, segundo y tercer año, o necesitamos alguien que nos ayude a acomodar las sillas antes del servicio, etcétera, etcétera. Y algunas personas decían, oh, pero es que yo he sido ya maestro de adultos, yo tenía una clase en la que enseñaba a adultos, yo ya era consejero de matrimonios, o he practicado la consejería, o he dado clases de teología. Sí, pues entonces si tienes todo ese conocimiento, si tienes toda esa experiencia, entonces agarrar un trapeador y trapear los baños no te va a causar ningún problema, lo vas a así. Y las personas a veces como que, yo no
quise servir para eso. Eso es que lo haga alguien, el hermano alguien, que lo haga el hermano alguien que no tiene la experiencia que yo tengo. Yo quiero pensar, me imagino que a lo mejor les dijo a estos dos camaradas, a Juan y a Jacob, ¿saben qué? Vayan allá y tráiganme aquel burrito. Y quizás se miraron el uno al otro. Bueno, pues sí nos dijo, ¿verdad? Que el que quisiera ser el mayor tenía que ser el siervo de todos. Así es que si el ir a traer ese burrito nos va a hacer el siervo de todos y como consecuencia eso nos va a poner más cerca de estar cerca del... Vamos a hacerlo. Y se aventaron, como vamos a ver. Otra manera de ver esto es que a lo mejor no lo quiso poner porque los nombres, porque si envió, por ejemplo, a Pedro y a alguien con él, nosotros hubiéramos podido decir, no, pues sí, es lógico, ¿verdad? Pedro es el más aventado, a él no le va a dar ningún problema llegar y como vamos a ver aquí, sin decir nada, desatar un burro y traérselo. Él es el más indicado. Y eso nos puede llevar a pensar a nosotros que nosotros no somos los indicados para tal o cual servicio en la iglesia. Cuando se habla de servicio, todos y cada uno de nosotros somos el indicado. Porque si se está hablando acerca de la necesidad de servir en algún aspecto del ministerio y ustedes y yo estamos presentes escuchando acerca de esa necesidad, ¿saben a quién está llamando Dios para servir en ese ministerio? A los que lo están escuchando. Ahora, va a haber quienes van a responder y van a decir, yo mero, aquí estoy. Y va a haber quienes van a decir, yo creo que alguien se va a encargar de eso. Ese hermano alguien al que todos conocemos, pocos hemos visto, pero que nadie quiere ser. ¿Y saben qué? Yo creo que yo puedo decir esto sin equivocarme. Todos nosotros somos alguien, ¿no es cierto? Si yo señalo a alguno de ustedes con el dedo y les pregunto, ¿usted es alguien? ¿Qué va a decir? Sí, porque usted es. Ahora, después de lo que acabo de decir, si yo le pregunto, ¿usted es alguien? Usted va a decir, no, yo soy Juan, ¿verdad? Pero así suceden las cosas. A veces, entonces, a lo mejor si supiéramos que era Pedro, íbamos a decir, es obvio, él era el más indicado. No, ¿sabe qué? Cualquiera de los discípulos que andaban con él, no nada más los 12 que conocemos por nombre, sino de los otros tantos que andaban con él, hubieran podido ser a los que envió por este burrito. Y saben que ellos tomaron parte en uno de los eventos más importantes del ministerio de Jesucristo, que fue el entrar en la ciudad de Jerusalén y ser identificado como el Mesías, como aquel que venía en el nombre del Señor. Así es que si yo voy a tomar parte en un evento tan importante como ese, con simplemente ir a traer un burrito, ¿saben qué? Envíenme a mí la próxima vez que quieran un burrito. Okay, pues no estoy hablando de lolitas, ¿ok? Estoy hablando de un burrito para entrar para hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice, si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto se los devolverá. Ahora, vamos a pensar aquí, ¿cuántas razones le hubieran podido dar por las cuales esta no era una buena idea? ¿Cuántas razones podemos pensar nosotros en las cuales esto que estaba pidiendo no era una buena idea? Iban a ir a un lugar en donde no conocían a la persona con la que iban a llegar, simplemente iban a ver un burro por ahí estacionado y lo iban a tomar y se lo iban a traer. Yo me empezaría a pensar, ¿y qué tal si los dueños del burro me ven y me corren a pedradas? ¿Verdad? O me hubiera puesto a pensar, Señor, en este camino que hemos caminado de Jericó aquí, hemos visto una gran cantidad de burritos. Okay, ¿qué tal si hay 2 o 3 o 4 o 5 burritos por ahí parqueados en un estacionamiento de burritos y todos están atados? No, pero yo les digo, ¿saben qué? Van a ver un burrito. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber si nadie se ha montado en él? Van a ver un burrito. Les dando indicaciones claras, específicas. Les está diciendo exactamente lo que pueden encontrar. Pero aun cuando ellos hubieran tenido esos pensamientos, debemos admirar su posición y su disposición para hacer lo que el Señor les pide. ¿No creen?
Porque hubieran podido tener todas estas dudas, hubieran podido tener todos estos pensamientos, pero porque el Señor les dijo, vayan, ellos fueron. Qué hermosa disposición de corazón, ¿no es cierto? Señor, no entiendo por qué me está diciendo que haga lo que haga. No tengo ni la menor idea de cómo hacer lo que me estás diciendo que haga, pero me estás dando instrucciones muy específicas. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es ir a hacerlo. Y yo creo que es un corazón, el corazón de todos nosotros los que somos cristianos debemos tener. Señor, pero yo no sé cómo hacer eso. Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? No tengo experiencia. Señor, pero ¿cómo voy a reconocer esto y lo otro? Y muchas excusas. Pero si tan solo damos ese paso de fe, como ellos lo dieron, vamos a ver lo que puede suceder. Versículo 4. Dice, los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron el burrito atado y lo desataron. El evangelista Lucas, en Lucas 19:32, nos dice de esta manera: los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como él les había dicho. Noten, los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como él les había dicho. Los discípulos llegan y encuentran todo exactamente como el Señor les había dicho. Sí, y yo creo que si nosotros de nuevo, volviendo a nuestra posición, volviendo de nuevo a cómo aplicamos esto a nuestra vida, si yo creo que si nosotros fuéramos como esos discípulos y no nos fijáramos tanto en por qué lo que Dios nos está pidiendo no es una buena idea, y lo hiciéramos sin titubear como ellos, tendríamos la oportunidad de ver que lo que el Señor nos estaba pidiendo, Él ya estaba preparado para darnos lo que necesitáramos para que lo pudiéramos hacer. ¿Sí? Yo recuerdo la primera vez que el pastor Brian me llamó a su oficina, él y el pastor Wesley me dijeron, ¿sabes qué, Carlos? Tenemos una congregación en español y creo que necesitamos un pastor en español. ¿Por qué no hablas con tu esposa y luego la traes a nuestra oficina para platicar con los dos, a ver qué piensan de venir a trabajar tiempo completo aquí? Y yo dije, ok, voy a traer a mi esposa y vamos a platicar acerca de qué es lo que tengo que hacer para trabajar tiempo completo aquí. Y luego ya mi esposa y yo estuvimos ahí con ellos, oraron por nosotros oramos y nos dijeron, ok, ¿cuándo puedes comenzar? Y ya yo tenía que dar mis 2 semanas de aviso en Quicksilver, que era donde trabajaba. Pero a la siguiente semana, inmediatamente salimos de su oficina, ese domingo en la tarde, y el lunes creo que fue que me habló el pastor Brian y me dijo, Carlos, tú vas a predicar el domingo que entra en la mañana. Y yo dije, Brian, estás bien loco. Porque yo nunca había predicado delante de una congregación como la nuestra, porque yo nunca había tenido que abrir la boca para predicar como lo hago hoy o como lo he hecho allá antes. Y le dije, ok, Brian, pero tengo que dirigir la alabanza ese día. Me tocaba dirigir la alabanza. Yo creí que con eso me iba a zafar. Y me dijo, no te preocupes, yo me encargo de la alabanza. Ok, Brian. Y me puse a orar y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que le diga a tu pueblo? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Por favor, háblame desde ahorita y revélamelo. Y me puse a orar. Y me acuerdo como si fuera ayer, estaba bañándome en la regadera. Y me acuerdo que había puesto todo el mensaje, ya lo había preparado, había puesto mis puntos y mis notas y todo. Y en ese momento, y no sé por qué sucedió en ese momento, pero en ese momento sentí que el Señor me dijo, ese es el mensaje. Porque estaba meditando en ello. Ese es el mensaje. Y no les miento, tuve que caer de rodillas en la tina mientras el agua me estaba cayendo encima, porque sentía así de pesada la mano de Dios y la presencia de Dios diciéndome, eso es exactamente lo que quiero que les digas. Y cuando llegué al frente y me puse nervioso y todo lo demás, pero una vez que empecé a hablar, sentí la presencia del Espíritu Santo dándome las palabras para decir y ayudándome a decirlas, y me di cuenta que todo fue como Dios quería que fuera. Yo creo que todos nosotros podemos tener esa experiencia. Yo creo que no hay uno de nosotros que no pueda sentir la mano del Señor dirigiéndole, confirmando que lo que está haciendo es su voluntad. Y yo creo que como ellos, todos nosotros, si tuviéramos ese mismo corazón de hacer sin pensar en todas las razones por las que esto que Dios me está pidiendo es una mala idea, yo creo que todos nosotros tendríamos la oportunidad de ser parte
de cosas tan grandes que ni siquiera nos las podemos imaginar ahorita. Todos y cada uno de nosotros. Es cuestión de dar ese paso de fe, es cuestión de tomar ese primer paso y de decir, ok, Señor, tu siervo escucha. No sé en qué vaya a poder, en cómo va a impactar mi servicio a los niños de preescolar en la iglesia, pero lo voy a hacer. No sé cómo va a impactar mi servicio en el ministerio de comida a la iglesia, pero lo voy a hacer. No sé cómo va a impactar mi servicio en el ministerio de canto y de alabanza, porque no siento que cante tan bien como los que veo que están ahí al frente, pero porque tú me estás llamando, lo voy a hacer. Yo no sé cómo va a impactar esto a tus hijos, pero porque tú me estás diciendo que lo haga, lo voy a hacer. Y así como estos hombres fueron por el burrito y lo trajeron y luego sucedió lo que sucedió a continuación, así nuestra vida también puede estar llena de esos episodios en nuestra vida en donde vemos claramente la mano de Dios dirigiéndonos aún en medio de las cosas que para nosotros pudieran ser muy insignificantes. Y tenemos que tomar eso en serio. Tenemos que pensar en ello y tenemos que meditarlo. Y tenemos que levantarnos de nuestro asiento hoy y decir, ok, Señor, yo voy por el burrito. Yo voy y me arriesgo a que me den una pedrada. Yo voy y me arriesgo a que me regañen. Yo voy y hago lo que tenga que hacer. Pero Señor, yo quiero ser parte de algo grande. Noten el versículo 5, hasta lo que Él les dijo que iban a decirles, les dicen. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el cual echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Ahora hay gente que dice, bueno, es que este fue un arreglo que Jesús hizo de antemano en algunos de sus otros viajes a Jerusalén. Pero otros dicen, no, esta es una muestra más del poder sobrenatural de Jesús, de poder ver y saber lo que está por suceder. Y saben que no se les olvide también que la palabra de Dios nos dice que los ángeles del cielo iban a subir y bajar, e iban a servir, iban a ministrarle a nuestro Señor Jesucristo. Y no se les olvide también que el escritor a los hebreos nos dice que debemos de ser hospitalarios porque muchos sin saberlo entretuvieron ángeles. ¿Y saben qué? Yo creo que Jesucristo es Dios. Y yo creo que Él no necesita andar haciendo tratos previos con nadie. Yo creo que lo que Él dice que se haga, se hace porque Él tiene el poder para hacerlo. Y yo no necesito explicaciones de si fue algo que Él había tratado de hacer antes o que dio antes o que hizo un trato antes. Yo creo que Él como Dios dijo, yo necesito ese burrito, ustedes vayan y tráiganmelo. Y sobrenaturalmente los guió a donde ese burrito estaba, exactamente como Él dijo. Otra experiencia. Hace un par de sábados íbamos a llevar a mi hija, íbamos a llevar a mi hija al grupo de jovencitas que se reúnen en la casa de una de las directoras del grupo de jóvenes. Y yo nunca había ido a donde estaba esa casa. Y mi esposa llevaba las indicaciones de cómo ir y llevaba los nombres de todas las calles. Pero todas las calles, los nombres de las calles estaban cubiertos con ramas de árboles y no podía mirarlos. Y ella no podía mirarlos, que tiene buenos ojos, yo que estoy ceguetas y medio menos, y iba ok, le tienes que dar vuelta a la izquierda en tal calle, pero no miro las nomenclaturas, pues dale más despacio, pues viene un carro detrás de mí muy cerca, y llegué a una calle, ¿sí? Llegué a una calle y dije, aquí le voy a dar vuelta a la izquierda. ¿Saben qué calle era? La calle que íbamos buscando. ¿Saben qué? Yo miro esas cosas y me maravillo de cómo Dios tiene la habilidad para manifestarse en cosas tan sencillas como esa. Porque mi esposa me está diciendo, dale más despacio, no alcanzo a leer los nombres. Y yo viendo en el espejo retrovisor el carro que venía bien cerca de mí. Y en la próxima calle que miro, ahí decido que voy a dar vuelta a la izquierda. Y era la calle en la que necesitaba estar. Dios no ha dejado de ser Dios. Nosotros hemos dejado de verlo como Dios. Nosotros hemos dejado de esperar que Dios obre en lo sobrenatural. Nosotros hemos dejado de esperar que Dios obre de maneras misteriosas en las cuales Él puede manifestar su poder en nuestras vidas.
Y tenemos que estar constantemente anticipando que Dios va a hacer algo de ese tipo en nuestras vidas, porque todos nosotros tenemos la habilidad para poder vivir ese tipo de experiencias. Pero tenemos que hacer como los discípulos. Tenemos que decir como Pedro: ok, Señor, he estado pescando toda la noche, pero no hemos sacado nada, pero porque tú me estás diciendo que eche la red del otro lado, la voy a echar. Y tenemos que esperar que cuando la red salga cargada de peces. Pero tenemos que tener esa expectativa, tenemos que tener ese corazón de que lo que estamos pidiendo a Dios, Él lo va a hacer, y a veces hasta sin pedirlo. Entonces le trajeron el burrito, ellos pusieron sus mantos sobre el burrito y Él se montó en él. Ahora, Jesús y sus discípulos habían venido antes a Jerusalén, por lo menos 2 o 3 veces antes. Cuando ponemos todos los evangelios juntos y vemos las veces que fue a Jerusalén, había ido a Jerusalén 2 o 3 veces antes que esto. Primeramente porque cada hombre judío adulto tenía que ir a pasar la Pascua, ¿sí?, en Jerusalén. Esa era una de las peregrinaciones que todo hombre adulto se le requería hacer. Jesús había vivido ya 33 años. ¿Sí? Se pudiera decir que la edad del hombre adulto comienza a los 12 años. Y lo vemos de hecho con sus padres en Jerusalén, en el Evangelio según San Lucas, en los días de fiesta, en el templo, cuando se pierde. ¿Se acuerdan que sus padres se fueron y se tuvieron que devolver? Entonces, si desde los 12 años había estado yendo a Jerusalén para las Pascuas, había ido otras veces. Pero cuando menos 3 o 4, según lo que vemos en los evangelios. Nunca antes había él entrado a la ciudad en un burrito como ahora. Pero ahora, esta vez, lo estaba haciendo así, porque esta vez lo que estaba haciendo era llevar a cabo el cumplimiento de una de las profecías que hablaban de su entrada. Y esa profecía la encontramos de hecho, Mateo nos dice lo siguiente en Mateo 21:4: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y en Zacarías 9:9 se nos dice: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, que quiere decir burrito, hijo de asna. Entonces él en esta ocasión, no solamente venía a Jerusalén para la fiesta, sino que venía a darse a conocer como el rey de los judíos. Venía a darse a conocer como el Hijo de Dios. Venía a darse a conocer como aquel que venía en el nombre de Dios. Venía a darse a conocer como lo que era. ¿Sí? En el versículo 8 de Marcos 11 sigue diciendo: por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Noten la alabanza que se estaba levantando aquí a nuestro Señor Jesucristo. Noten la adoración que se estaba levantando aquí a nuestro Señor Jesucristo. Se sabía que el Mesías iba a ser hijo de David. Se sabía que el Mesías iba a venir como un rey. ¿Sí? Y ahora aquí están viendo a este hombre sobre un burrito y están alabándolo y levantando su nombre y diciendo: Hosana, Hosana. ¿Sí? Estaba cumpliendo una profecía. Y no solamente eso, sino lo que ellos estaban diciendo también estaba cumpliendo con una profecía que está escrita en uno de los salmos mesiánicos, que es el Salmo 118. En el Salmo 118, comenzando con el versículo 25, dice: Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta, aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Noten en el versículo 26 del Salmo 118: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Entonces está cumpliendo la profecía. Y los que estaban ahí, especialmente los que eran estudiosos, especialmente los que conocían el Torá, especialmente los que conocían la ley, especialmente los que leían los salmos, todos ellos sabían lo que estaban escuchando. Todos ellos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Y muchos se asombraron. Ahora nosotros llamamos a este evento, ¿cómo le decimos? La entrada triunfal a Jerusalén. Pero yo creo que si lo tomamos como la entrada triunfal de Jesús, es un triunfo poco extraño, ¿no creen? Porque una entrada triunfal, de acuerdo a lo que ellos miraban como una entrada triunfal, era la entrada, ¿sí?, que hacían los generales romanos. Y esta procesión o este desfile era algo que se hacía en honor de ellos cuando habían tenido una victoria completa y decisiva sobre su enemigo. Por ejemplo, algunos de los requisitos era que hubieran matado a cuando menos 5,000 soldados enemigos. ¿Cuántos soldados enemigos había matado Jesús? Ninguno, ¿sí? También cuando regresaba el general a Roma, era necesario que los tesoros capturados del enemigo fueran desfilados antes de que él entrara a la ciudad. ¿Cuáles tesoros traía Jesús? Los tesoros que se iban poniendo delante de él eran los vestidos de las personas que lo estaban recibiendo, las ramas de árboles que estaban poniendo a su paso. Luego venían los prisioneros que habían tomado los generales romanos. ¿Cuántos prisioneros traía Jesús con él? Ninguno. Él venía a liberar a los prisioneros, a los que estaban prisioneros del pecado. Luego entraban los ejércitos del general, unidad por unidad, y finalmente venía el general cabalgando en un carro dorado jalado por caballos blancos. Y noten Jesús cómo entró. Entró sobre un burrito. Delante de los generales iban sacerdotes que quemaban incienso en su honor, y las multitudes gritaban su nombre y los alababan. La procesión terminaba en la arena o en el Coliseo, en donde algunos de los prisioneros eran echados a las bestias salvajes para el entretenimiento de la multitud. Esa era una entrada triunfal. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos a un Galileo, vemos a un hombre humilde, vemos a un hombre pobre, vemos a un hombre que lejos de tener lo que se consideraría un triunfo, va a pasar por lo que se pudiera considerar la peor de las derrotas al morir en la cruz. Esta entrada de Jesús a Jerusalén no se parece nada en lo que les acabo de describir con los generales romanos. Pero recuerden de nuevo, hasta ahora Jesús siempre había tratado de que nadie supiera que Él era el Hijo de Dios. Callaba a los demonios cuando lo reconocían. Les decía a aquellas personas por las que había hecho milagros que no le dijeran a nadie, sino que se fueran a su casa. No quería que nadie supiera que era el Mesías, pero ahora todo el mundo lo está gritando y no se los impide. No les dice, shh, cállense, no digan nada. Todavía no es tiempo. Este era el tiempo, esta era la hora. Para esto había venido. De hecho, en Lucas capítulo 19, los versículos 37 al 40, leemos lo siguiente. Cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el versículo 39 dice que algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo en el versículo 40, si estos callaran, las piedras clamarían. Ya no había razón para esconderse, ya no había razón para ocultarlo. Ya no había razón para que no se supiera. Era el tiempo de que lo supieran, era el tiempo de que lo reconocieran, era el tiempo de que el pueblo de Israel que se había reunido ahí para celebrar la Pascua, de que los ancianos de Israel, de que los sacerdotes y los escribas y los fariseos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo y que se postraran delante de él y dijeran, este es el Mesías al que estábamos esperando. Pero sabemos que no sucedió así. En el versículo 11 nos sigue diciendo Marcos, Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo.
Y después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Palabras dignas de tomar en cuenta es que entró al templo y miró todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Noten, entró y vio lo que estaba pasando. Y por lo que va a pasar enseguida, yo creo que cuando entró al templo y vio todo lo que estaba pasando, su espíritu se ha de ver movido con celo y con ira en contra de las cosas que vio. ¿Sí? Ahora, Jesús llegó como el Mesías a Jerusalén, no como un poderoso general para conquistar a los romanos, sino que llegó a Jerusalén para presentarse ante su pueblo, para que tuvieran una oportunidad de recibirlo. Y saben que hoy Jesús se está presentando delante de todos nosotros como ese Mesías, como ese Salvador, como ese justo, que tiene la habilidad para salvarnos, para perdonarnos, para componer, arreglar, restaurar nuestra relación con Dios. Y nosotros también hoy tenemos la oportunidad de reconocerlo como tal o de decir no queremos tener nada que ver contigo. Ahora noten lo que sigue en versículos 12 y siguientes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos lo oyeron. Noten, como dijimos desde el principio, aquí es la oportunidad de Israel o para Israel de reconocer a Jesús como lo que él decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Y ahora aquí él llega a una higuera y va a tomar esta higuera para enseñarle a sus discípulos algo acerca de lo que él estaba haciendo ahí. Ahora, para poder poner esto en contexto tenemos que conocer todas las escrituras, ¿verdad? Porque si lo vemos simplemente como una higuera, que de hecho no debería estar produciendo higos en ese tiempo, y Jesús llegó a buscar higos porque vio hojas y no encontró y se enojó con ella y la maldijo, pudiéramos pensar, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que está sucediendo? Pero en las escrituras, la higuera es una representación del pueblo de Israel. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también en algunas ocasiones, la higuera es una representación del pueblo de Israel. Por ejemplo, lo vemos en Jueces capítulo 9 y el versículo 10. Lo vemos en Joel en el capítulo 1. Lo vemos en Jeremías en el capítulo 24. Y en Oseas, muy específicamente en Oseas 9:10 se nos dice, en un principio encontré a Israel como a las uvas en el desierto. Vi a sus antepasados como los primeros frutos ¿de qué? De la higuera. Pero ellos acudieron a Baal Pegor. Para vergüenza suya se apartaron de mí y se hicieron tan odiosos como los dioses que amaron. Entonces, la higuera era un símbolo, en algunas ocasiones, no siempre, de Israel. Y aquí, así como él había llegado a Jerusalén para que todos lo identificaran como el Mesías, aquí él está tomando esta higuera como un símbolo de Israel. Entonces, en el contexto de lo que la palabra de Dios dice, este es el caso con esta higuera. Noten que en el versículo 11 dice que se dirigió al templo y miró todo a su alrededor, miró todo lo que estaba pasando. Lo que el Señor estaba ilustrando era que el pueblo de Israel era como esa higuera a la que él fue a buscar fruto. Llegó porque miró hojas en ella, pero cuando buscó el fruto no encontró nada. ¿Sí? Y lo que está hablando aquí es que Israel tenía muchas hojas. Tenían el templo, tenían el lugar santo, tenían el lugar santísimo, tenían también el sacerdocio, tenían los sacrificios de animales, tenían los días de fiesta. ¿Sí? Tienen el templo más hermoso de la época, cubierto de oro y plata, forrado por dentro de madera de acacia, hecho de gigantescas piedras que fueron labradas en otro lugar y fueron traídas a Jerusalén para que no se oyera el ruido del martillo y el cincel cuando se estaban labrando. ¿Sí?
Y entonces tenían una actividad religiosa frondosa, tenían una actividad religiosa que era hermosa, tenían una actividad religiosa que parecía, daba la apariencia de que debería de haber mucho fruto espiritual en ellos. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo no encontró ninguno. Cuando llegó el Señor Jesucristo no encontró ninguno. ¿Saben que esa debe ser para nosotros una advertencia? Déjenme decirles algo antes de decir lo que voy a decir a continuación. Dios nos acepta tal y como somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos acepta tal y como somos. Pero Dios no nos deja tal y como estamos. Constantemente quiere transformarnos. Constantemente quiere cambiarnos, quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere cambiar nuestra manera de vivir para que lo reflejemos a Él como los judíos tenían que haberlo hecho. A los judíos se les había dado la palabra de Dios, a los judíos se les había dado el conocimiento de Dios, a los judíos se les habían dado las promesas de Dios y ellos eran los encargados de llevar el conocimiento que habían recibido de parte de Dios al resto del mundo. Pero se volvieron a la idolatría. Se convirtieron en gente religiosa, se convirtieron en gente que empezó a confiar más en sus actos religiosos que en tener una relación con Dios. Y saben que eso es muy peligroso para nosotros, especialmente en nuestros días. Porque existen dos polos, ¿sí? Uno que dice, ¿ya hiciste la oración del pecador? No, pues sí, entonces ya la tienes hecha, ya tienes tu boleto en la cartera. Como dice mi mamá, dale vuelo a la hilacha, no tienes por qué preocuparte. Hay otros que dicen, no, tienes que ser religioso, tienes que servir a Dios, tienes que pasar por esto y por aquello y por lo demás, tienes que confirmarte y bautizarte y confesarte y andar tocando de puerta en puerta y andar en bicicleta de 10 velocidades y tienes que estar yendo constantemente a evangelizar y hacer y acá y allá y todo lo demás. ¿Saben qué? Hojas, si no se hace con la motivación correcta. Hojas si no se hace para exaltar el nombre de Cristo. Hojas si lo que se está tratando de hacer es únicamente aparentar que se está bien con Dios cuando en realidad no se está. Hojas nada más, no hay fruto. Tiene que haber fruto. Tiene que venir el Señor y voltear las hojas y ver fruto. Ahora, ¿qué es lo que el error en el que caemos nosotros a veces? Es que andamos volteando las hojas los unos de los otros para ver si ellos tienen fruto, ¿verdad? Nos convertimos en inspectores del fruto de los demás. ¿Qué tal si primero volteamos nuestras hojas? ¿Qué tal si primero nos fijamos en cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué tal si primero sacamos la viga que está en nuestro ojo para luego poder sacar la paja que está en el de nuestro hermano? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el mismo error de los judíos. Sí, tenemos que tener mucho cuidado de que lo que estamos viviendo, lo que estamos mostrando, no sean hojas nada más, sino que sea una verdadera relación con Dios y que de esa relación con nuestro Señor, de esa relación se produzca el fruto que se muestra. Sí, no de nuestro propio esfuerzo, pero cuando es de nuestro propio esfuerzo, el que recibe la gloria somos nosotros. ¿Okay? Toqué 20 puertas este sábado. Hoy fui y me confesé. Y dije 10 de estas y 20 de aquellas y ahora estoy absuelto. O qué sé yo, fui a la iglesia y serví aquí y allá y estoy bien cansado. Todo lo hice por mi cuenta, todo lo hice por mi esfuerzo. Pero cuando vamos y servimos al Señor, y qué gozo hoy, qué bárbaro. Los cantos, la predicación. ¿Amén? Ok. No hay muchos amenes. El compañerismo con los hermanos, el reunirme con ellos para cantar y alabar y todo eso. Ese es el fruto, el gozo del corazón de haber estado con Dios. No Estaba haciendo el sonido, la proyección y al mismo tiempo me pidieron que aspirara la alfombra. No.
Noten lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, los versículos 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán, ¿cómo? Por sus frutos. Pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que ustedes los conocerán por sus frutos. Vean, fruto es lo que quiere el Señor Jesucristo de nosotros. Fruto es lo que Él está esperando encontrar cuando mueve nuestras hojas. Fruto es lo que Él quiere venir a nosotros y recibir. Pero no fruto que hayamos producido por nuestros esfuerzos, sino un fruto que es producido por el Espíritu en nosotros. En Lucas capítulo 13, los versículos 6 al 9, se nos dice: también les dijo una parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña. Cuando fue a buscar higos, en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio terrenal de Jesucristo? 3 años. 3 años anduvo buscando alguna semblanza de espiritualidad, de relación con Israel, y nunca encontró ninguna. Hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. ¿Se fijan? ¿Saben qué está haciendo el Señor ahorita aquí? Está removiendo la tierra, está poniendo abono, está regándonos, está tratando de hacer algo para que despertemos de nuestro sueño, para que podamos producir fruto por el poder del Espíritu, para que se pueda gozar, se pueda deleitar en nosotros. Debemos entonces aprender del pueblo de Israel. Ellos podían decir todo lo que quisieran, que eran el pueblo escogido de Dios, que eran los hijos de Dios, que eran descendientes de Abraham, pero la falta de fruto los delataba como lo contrario. Lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos llamarnos hijos de Dios, podemos llamarnos seguidores de Cristo, podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos nacidos de nuevo. Pero si nuestro fruto no es el buen fruto, o peor aún, no hay fruto en absoluto, entonces la falta de fruto nos relata como lo contrario. Y tenemos que recordar, ¿sí?, que ese fruto se produce de nuevo solo cuando estamos conectados a aquel que tiene el poder para producir fruto en y a través de nosotros. ¿Que es quién? Jesús, la vid verdadera. Sí, en Juan capítulo 15 y el versículo 5, Él dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes, ¿qué? Nada pueden hacer. Y estar con Él, estar conectados a Él, es mucho más que venir a la iglesia. Es mucho más que leer la Biblia de vez en cuando. Es mucho más que orar por nuestros alimentos y dar gracias por nuestros alimentos cada vez que nos sentamos a la mesa. Es mucho más que diezmar y ofrendar. Es mucho más que servir en algún ministerio. Todo eso es bueno, pero no es el fruto que el Señor busca de nosotros, porque no es el fruto que se produce por estar conectados con Él. ¿Qué significa estar conectados con Él? Significa que Él es nuestro todo en todo. Significa que en Él nos movemos, en Él respiramos, Él es nuestra razón de ser, y que su palabra la vemos no como una serie de sugerencias que tiene para nosotros, sino como algo que es digno de obedecerse, porque fue escrita por un Dios santo, perfecto y justo. Eso significa estar unidos con Él. Y quería terminar el capítulo 11, pero no me va a ser posible, pero no importa. ¿Saben qué? Yo creo que este último versículo que les acabo de citar aquí, Juan 15:5, es el versículo más importante que pudiéramos escuchar el día de hoy.
Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, que ese sea nuestro afán esta próxima semana. Que ese sea el deseo de nuestro corazón esta próxima semana. El estar completamente conectados a la fuente de poder que necesitamos para presentar ese fruto. Israel no pudo presentar ese fruto porque, como nos dice como nos dice Oseas, dejaron a Dios por irse a perseguir a Baal. Y se convirtieron como Baal en algo inmundo, en algo despreciable para Dios. ¿Saben qué? De nuevo, Dios nos acepta como somos. De eso no tengan ni la menor duda. Tal como somos podemos venir a Él. Pero Él no nos deja como estamos. Constantemente nos está transformando. Constantemente nos quiere enseñar a ser no una higuera, sino una vida que produce fruto para su honra y su gloria. Amén.